En este tutorial vamos a hablar sobre cómo hacer animaciones dentro de Unity. Lo mismo con un tutorial anterior vimos cómo hacer animaciones dentro de Blender. A nivel básico, hacer animaciones dentro de Unity es muy parecido a hacer animaciones dentro de Blender. Entonces vamos a coger un objeto 3D, por ejemplo un cubo, vamos a ponerlo en el origen. Vamos en el caso a acercar un poquito la cámara, nuestra cámara, para que se vea un poco mejor. Y vamos a hacer una animación del cubo en movimiento izquierda-derecha. Entonces, exactamente igual que dentro de Blender, teníamos nuestro DOP-Sheet, que lo que permite almacenar la posición, rotación o giro de los objetos. Pues aquí es algo muy parecido. Tenemos que abrir una ventana de animación. Aquí tenemos una nueva ventana de animación, y lo primero que nos dice es que dentro de Unity, cuando las cosas las hacemos dentro de Unity, iba a hacerle una animación a la cámara, se lo voy a hacer al cubo. Windows, animación. Me dice que para esto necesitamos en primer lugar crear una animación y además crear un animator. Un animator es una componente que lleva luego para gestionar distintas animaciones. Por lo pronto vamos a decirle que sí, que estamos de acuerdo. Y me dice que con qué nombre quiero yo guardar mi nueva animación. Voy a llamarla animación derecha-izquierda, porque es lo que va a hacer mi cubo, moverse hacia un lado y luego moverse hacia el otro. Y aquí tenemos el equivalente al DOP-Sheet. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea. Entonces la idea es muy parecida a la de Blender, ir poniéndose en frames, en cada frame se ir almacenando lo que queramos. En general lo que se puede almacenar en Unity es la información del transform, esto de aquí. Unity lleva la posibilidad de almacenar o de grabar las cosas de forma automática, que es el botón este de aquí. Si lo tenemos pulsado, cada vez que nosotros cambiemos algo él lo graba. Si no lo tenemos pulsado, para añadir un keyframe, el equivalente a lo que teníamos en el menú este de la izquierda en Blender, pues está aquí el botón de añadir keyframe. Yo voy a dejar que grabe él por defecto, lo vamos a dejar activado. Vemos aquí que estamos trabajando en derecha-izquierda. Dentro de Unity el número de frames por segundo por defecto es 60, se puede cambiar aquí. Pero bueno, vamos a dejárselo aquí, vamos a almacenar una animación que se mueva, por ejemplo, 4 a la derecha y luego 4 a la izquierda. Primero va a empezar en el origen, 4 a la derecha, vuelve al origen, 4 a la izquierda, vuelve al origen. Vamos a hacer que haga esto, por ejemplo, cada segundo, o sea, cada 60 frames. La información aparece aquí arriba y como veis en Unity pues aparece en un segundo. Entonces empezamos en el 0. Él graba solamente cuando hagamos algo distinto, por eso yo le voy a decir, aquí voy a poner primero que valga 1, ya veis que sale almacenado en rojo, y luego lo voy a poner en 0, solamente cambiar los valores para que aparezca, para que se grabe, y aquí tenemos que en el instante 0 me ha almacenado algo. Nos vamos a ir al segundo 1, o sea al frame 60, y le vamos a decir que queremos que la X se vaya a distancia 4, por supuesto lo podemos hacer también con la flecha. Si hacemos zoom con la bola, con la rueda del central del ratón, vemos que me ha almacenado algo en el segundo 0 y en el segundo 1. Vámonos al frame 120 y le vamos a decir que queremos volver al origen. La vuelta a almacenar. Frame 180. Le vamos a decir que queremos irnos 4 a la izquierda, menos 4. Y finalmente pues le vamos a decir que nos vamos al frame siguiente, al frame 240 o de 60 en 60, y nos volvemos al origen. Y hemos hecho nuestra animación. Si queremos verla, le damos aquí, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, centro. Hemos creado una animación. De acuerdo, así se pueden hacer todas las animaciones que nosotros queramos. Vamos a cerrar la ventana de animación y vamos a ver el aspecto que tiene ahora nuestro cubo. En primer lugar, dentro de los assets ya vemos que nos ha almacenado una animación derecha-izquierda. Nos ha dicho que por defecto, si lo veis, esta animación se ejecuta en bucle, de forma que si yo ahora le doy a empezar, como vemos, la animación se ejecuta
y se ejecuta de forma continua. Si queremos ejecutarla solo una vez, pues quitamos nuestro bucle. Y ya vemos que se puede hacer una vez solo. Vamos a dejarlo otra vez en bucle. Vamos a parar. Y aparece algo más. Ha creado esto de aquí. Esto es lo que se llama el animator, que para lo que sirve es para gestionar cuando tenemos varias animaciones. Vamos a ver nuestro cubo. Si lo vemos, nuestro cubo no tiene una componente animación, sino que lo que tiene es una componente animator. Nosotros podemos quitar la componente animator, añadir la animación, pero en cuanto añadimos la animación, como vemos, él me crea un animator, y él, porque él sabe que esta animación es una animación hecha dentro de Unity. Vamos a quitar la componente esta animator, vamos a borrarla también de aquí, y de hecho vamos a borrar tanto la componente animator que él ha hecho como la componente animación, y vamos a ver varias cosas sobre animaciones. Vamos a hacer una animación solo derecha e izquierda, y por separado en derecha, irse a la derecha y al centro, y luego por separado una izquierda al centro, y vamos a ver cómo controlarlas, y vamos a ver un poquito más de las animaciones de Unity. Entonces, una vez más, cogemos nuestro cubo, Windows, Animation. Como le he borrado la componente, pues me dice que debo de crear una. Esta la voy a llamar derecha, y luego creamos la izquierda. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Nos vamos al frame 0. Yo le voy a poner aquí uno solamente para forzar a grabar. 0. Me voy al frame 60. Almaceno igual que antes en el 4. Y aquí tengo mi animación. Perdona, se me olvidó almacenar algo más. Se me ha olvidado la vuelta. Entonces en el frame 120 pues lo voy a almacenar en el 0. Y ahora sí tengo la animación que quiero. Derecha, vuelve, derecha, vuelve. Vale. Si no nos gusta la velocidad, lo podemos controlar aquí. Le podemos decir, podemos cambiar el número de frames. Si por ejemplo le decimos que vaya a 24 frames, ya veis que va mucho más lenta. Si le damos por ejemplo a 120 frames, pues va muy rápido. Vamos a dejarlo en su valor por defecto. Vamos a ver una cosa interesante que lleva las animaciones de Unity, que no las lleva cuando las exporta desde Blender, aunque luego lo puede editar dentro del editor de animaciones e incluírselo, que es la posibilidad, vamos a cerrar, de añadir eventos dentro de la animación. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy interesado en saber exactamente cuándo estoy llegando aquí, cuando estoy, aquí no lo he dicho, pero aquí podemos irnos, y me interesa que ocurra algo exactamente cuando llego al punto aquí de la derecha. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, que en ese momento me salga aquí un mensaje que diga, pues no sé, como podemos hacer que cuando llegue aquí diga hola, y cuando llegue aquí al final pues diga adiós. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Lo primero que necesitamos es un script. El script es sobre todo para lo de que nos diga hola. Entonces, bueno, esto lo voy a quitar de aquí. Voy a cerrar la ventana de animación y luego la vuelvo a abrir para que no me estorbe. Vamos a crear un script que lo voy a llamar script. Bueno, más que hola solo, voy a llamarlo script hola adiós. Entonces en el script hola adiós, pues lo que voy a hacer es, en primer lugar voy a crear la parte de que me dibuje algo. Entonces voy a crear una variable de texto. Mi variable de texto va a ser tipo string. Y al principio pues va a estar en blanco. Y voy a crear aquí un void, perdón, la parte del GUI, void, se me ha quedado puesto esto, void, un GUI. Y vamos a hacer algo muy simple. Vamos a poner una etiqueta, un label. Hay que indicar el rectángulo, no lo vamos a ajustar bien, sino que solamente el primero que se nos ocurra. Por ejemplo, en el 40-40 y con ancho 100 y altura 40.
Vamos a dibujar mi cadena, texto, punto y coma aquí, ¿vale? Y lo que quiero es que de alguna forma me cambie, ¿no? Entonces vamos a crear dos funciones. Las funciones deben de ser tipo void y no deben de coger en principio. Se puede coger algún parámetro, pero en principio lo vamos a hacer sin parámetro. Vamos a crear una función que se va a llamar hola, que lo único que va a hacer es dos cosas. Primero, que el texto va a ser hola, y queremos que al cierto tiempo el texto deje de ser hola. Por eso, bueno, por lo pronto, para hacerlo, por no complicar demasiado la vida, vamos a hacer esto que diga hola, que hace que el texto valga hola. Control C, Control V. Vamos a crear uno que se llama adiós. Adiós, la única diferencia es que el script va a decir adiós. Y vamos a crear un tercero para que el texto pueda vuelva a estar vacío. Entonces vamos a decir que queremos, en este caso, pues la cadena. Bueno, tenemos tres funciones que me cambian el texto. Lo que os decía, queremos que al rato deje de decir hola, por eso vamos a utilizar invoke, que es invocar. Y lo que hay que decir es la función, el nombre de la función. Yo voy a invocar a la función vacío, por ejemplo, 1, que quiere decir al segundo de el momento en el que esto ponga hola, pues un segundo después se pondrá vacío. Y exactamente igual cuando diga adiós. Bueno, aquí tengo mis funciones que, si no me he equivocado, pues deben de ponerme un texto. A ver, por lo menos que no den errores de compilación, parece que no. Eso se lo vamos a poner al cubo. Y el problema es cómo consigo yo lanzar esto. Bueno, pues eso se lanza desde la misma animación. Vamos a abrir nuestra animación y vamos a ver si todo funciona bien. Bueno, esto es lo que os decía. Nos ponemos donde queremos estar, en el frame 60, y le vamos a decir que aquí lance la función hola. Para eso tenemos este botoncito de aquí, que es añadir eventos. A ver. No consigo que me funcione bien. Vamos a ver si lo consigo ahora. Aquí, hasta aquí. A ver, aquí está. Añadir y quitar. Vamos a quitar los... Vamos a editarlo, que si no, no me funcionaba. Bueno, pues en ese evento, si lo veis aquí, tengo una lista de las funciones y puedo lanzar cualquier función en cualquier momento. En este caso, pues voy a utilizar la función hola. Vale. Entonces, cuando llegue aquí, lanzará la función hola. Vamos a ver si funciona. Vamos a lanzar. Si lo veis, ha dicho hola y al rato ha desaparecido. Hola y desaparece. Hola y desaparece. Quizás tarda demasiado. Vamos a limpiar. Creo que he puesto más de una aquí. Aquí tenía otra. Esta la voy a eliminar. Como he hecho varios intentos, se han quedado varios puestos aquí. Y esos son los errores que me está dando. Bueno, sí que había puesto eventos. Con razón me daba tantos errores. Y parece que ya este es el último que queda. Ya veis que se puede mover. Y este le voy a decir editarlo. Y aquí le voy a decir lo de la función hola. Vale. Y dentro de esto, pues parece que tardaba demasiado en quitar en ponerlo vacío. Así que lo voy a poner a 0.3, por ejemplo. Y aquí también lo voy a poner a 0.3. Bueno, pues tenemos una animación que cuando llega aquí dice hola, vuelve, hola, vuelve. Por supuesto, se suele utilizar, por ejemplo, para mitad de una animación que haga un sonido, para pasar de una animación a otra, etcétera. Bueno, vamos a hacer una segunda animación, que hasta ahora solo sabemos hacer una. Nos vamos aquí a derecha, le decimos que queremos crear una nueva. La voy a llamar izquierda.
y voy a hacer algo semejante. En mi animación izquierda, en el frame 0, pues va a valer 0, ya sabéis, primero le pongo 1 y luego lo paso a 0 solo para que lo grabe de forma automática. Me voy al frame 60, me voy al -4 para que me lo grabe. Me voy al frame 120, vuelvo al 0 y tengo una animación que se va a la izquierda, vuelve, izquierda, vuelve. Puedo elegir entre ver ese o el que iba derecha, vuelve, derecha, vuelve. Bueno, vamos a volver al frame 0 y vamos a volver a nuestra aplicación izquierda. Cuando lleguemos a la izquierda queremos que diga lo mismo que al llegar aquí decía hola, aquí adiós. Pues nada, hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos al frame que nos interesa, le damos a añadir, botón derecho, editar animación y le decimos que queremos la función adiós. Ejecutamos. Hola. Claro, mi problema es que para ver en funcionamiento esta, la puedo ver, pero si quiero ver las dos a la vez tengo que poder pasar de una animación a otra. Antes lo podríamos haber hecho lanzando desde la componente animación, podríamos haber lanzado una animación u otra, pero él lleva una forma mucho más eficiente de hacerlo, que es el animator. El animator lo que hace es controlar cómo se pasan unas animaciones a otras. Funciona esencialmente como una máquina de estado finito. Por tanto, siempre tiene que estar en un estado, los estados corresponden a las animaciones y ahora mismo nosotros no podemos dejar el cubo quieto porque no tenemos animación de estar quieto, así que voy a hacerle una más, animación, voy a llamar quieto. Va a ser una animación de un solo frame en el que lo único que va a hacer es, no la tengo grabando, vale, guardar ahí y ya está. Este no va a tener ningún tipo. Podríamos haber puesto aquí un mensaje casa o algo por el estilo, pero bueno, para que tenemos entonces 3 animaciones y vamos a ver cómo pasamos de una a otra. Bueno, pues con el cubo seleccionado nos vamos ventana animator y nos sale, vamos a abrirlo para verlo mejor, aquí está. No lo quiero maximizar porque luego quiero tener acceso al inspector. Bueno, pues aquí tenéis el animator. El animator esencialmente es una máquina de estado, grafo, que maneja una máquina de estado. Pero vamos a verlo solo a nivel básico. Entonces lo que lleva es 3 estados por defecto, lo que pasa al inicio, en cualquier momento y al salir. Y aquí tenemos nuestras 3 animaciones, derecha, izquierda, quieto. La que aparece en amarillo, que está unida a la entrada, es la animación por defecto. La que aparece al empezar el juego. Si nosotros queremos que al principio el cubo esté quieto, pues podemos dar botón derecho y decir que queremos que este sea el estado por defecto. Vemos que aparece. Y ahora lo que podemos decidir es de alguna forma que pasen las animaciones de un lado a otro. Podemos hacer, por ejemplo, que al dar al botón D se lance la animación derecha, que al darle al botón I vaya a la animación izquierda, y que si estamos en cualquiera de las animaciones, si le damos a la P de pararnos, pues pasemos a la animación quieto. Lo primero que hay que hacer es crear las transiciones, botón derecho, una transición que me permitirá pasar de estar quieto a moverme a la derecha, una transición que me permitirá pasar de quieto a la izquierda, una animación que me permitirá ir de derecha a quieto y una animación que me permitirá ir de izquierda a quieto. Podéis crear todas las que queráis. Estas animaciones, cada vez que seleccionéis una, si lo veis, aquí en el inspector nos vienen las características. El trozo este de aquí dice que va a pasar de derecha a quieto y el tiempo que tarda en pasar de una a otra. Hace una transición suave que nosotros podemos hacer que sea más grande o más pequeña. Con respecto a cómo pasar de una a otra, pues hay varias formas, pero si lo veis, me dice que ahora mismo no tengo ninguna forma de poner condiciones, así que vamos a ver si vamos a suprimir, no sé cómo se suprime, creía que dándole ahora, no sé por qué antes no me lo cogía.
Bueno, me dice que tiene que ser con parámetros, o sea, con variables. Entonces, lo que hace el animator es crear variables que luego permitan controlar estas animaciones. Nosotros vamos a crear una variable que se llama der, de ir a derecha. Entonces esto está aquí arriba, parámetros. Dice que queremos crear uno, pues podemos crearla de estos tipos. Yo lo voy a crear booleana y la voy a llamar der, de derecha. Principio, aquí me dice si al principio quiero que sea verdadera o falsa, va a empezar siendo falsa. Voy a crear otra que se va a llamar isc, va a permitir lanzar animaciones a la izquierda, y una más que me va a permitir pues pasar a quieto, lo voy a llamar para. Y ahora vamos a poner las condiciones. Cuando yo esté quieto, pasaremos a la derecha cuando la variable der sea verdadera. Por tanto, le voy a decir que la condición es der, aquí tenemos una lista de derecha, izquierda o para, y como es booleana, pues aquí tenemos solo las posibilidades verdadera o falsa. Si fuera entero, pues aquí sale un campo de texto diciendo lo que queremos que valga. Y bueno, para aquí no hay nada más. Para la siguiente, de quieto a izquierda, pues algo por el estilo. Mi condición va a ser que izquierda sea verdadera. Aquí podemos hacer expresiones booleanas cuando hay varias. De derecha a quieto lo vamos a hacer cuando la variable para sea cierta. Y de izquierda a quieto cuando la variable para sea cierta. Pues tenemos aquí nuestra forma de movernos por los estados. Y ya solo falta a nivel de código pues saber cómo cambiar los valores de estas variables derecha, izquierda y para. Vale. Vamos a hacerlo con un script que lo vamos a llamar control animaciones y que se lo vamos a asignar a nuestro cubo, que es el que lleva. Bueno, vamos a ver qué hay que hacer con este control de animaciones. Lo que vamos a hacer es acceder al animator, por eso, para no tener que estar accediendo a cada momento, vamos a acceder solamente una vez. Vamos a crear una variable tipo animator. La vamos a llamar, por ejemplo, animator, pero en pequeño. ¿Vale? Entonces, animator. Además, la anim no va a hacer que la variable animator en minúscula esté ya reservada por el sistema. Y lo primero que voy a hacer al principio pues es cogerlo. Anim igual a get component animator. Y ya lo tenemos cogido. Bueno, pues vamos a hacerlo pulsando teclas, por ejemplo. Si pulso una cierta tecla, si pulso, por ejemplo, la tecla D, pues que se vaya a la derecha. Entonces, if input get key down key code D, si así pulso la tecla D, que hay un paréntesis mal puesto. Lo que vamos a hacer es acceder al animator y él lleva unas órdenes para poner variables. Las órdenes son set siempre y el nombre. Ya veis, aquí salen set bool para poner una variable que sea tipo booleana, set float, etcétera. En este caso pues es set bool. Y dentro es el nombre de la variable, en este caso der, y el valor que le queramos asignar. En este caso pues true. Entonces cuando yo pulse la tecla D, la derecha será verdadera. Por si acaso está ejecutando otras variables, pues vamos a hacer que las otras variables están cambiadas. Pues lo que vamos a hacer es no solo eso, sino que vamos a, con copy paste mejor. Como tenemos tres variables, nos vamos a asegurar de tenerlas siempre bien puestas. Entonces, cuando pulso la D, pues la derecha verdadero, la izquierda falsa. Si no, nos podemos encontrar que está saltando continuamente de una a otra. Y la variable para también va a ser falsa, de forma que tiende a pasar a la derecha, pero no a la izquierda ni a pararse. Y exactamente igual con un control C, control V. Vamos a hacer lo mismo cuando pulsemos la variable A, solo que en este caso la derecha va a ser falsa y la izquierda va a ser verdadera.
Y vamos a hacer lo mismo cuando le dé a la tecla, hemos dicho P para parar. En este caso, derecha va a ser falsa y parar pues va a ser cierta. Así es como accedemos a las variables y por tanto cómo pasamos de un estado a otro. Parece que no da ningún error de compilación. Si lo vemos, estamos quietos. Si yo le doy a la D, tiende a moverse a la derecha. Llega al final, dice hola. Si yo le doy a la P, se para. He visto que tarda un poco en pararse. Aquí hay algo que estoy escribiendo mal porque se ha ido automáticamente a ver. False, true, false, 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 true. True, false, false. Tendré puestas más las animaciones. Por aquí parece que está bien. De derecha verdadero, izquierdo y para falsa. Aquí la A, derecha falsa, izquierda para verdadero. Debe haber algún problema en el animator. En las animaciones que hemos hecho. Vamos igual que antes. A ver, aquí estamos. Selecciono mi cubo. Aquí tenemos mis animaciones. Vamos a ver. Quieto lo hace cuando pasa a derecha, para acá. Para, ¿vale? Aquí izquierda y para. No veo el fallo en la animación. Debería ir a la derecha cuando la derecha es verdadero. Cuando para es verdadero se para. Cuando para es verdadero, cuando aquí está el fallo. Esto se para cuando para es verdadero y pasa a ir a la izquierda cuando izquierda es verdadero. Ahora parece que sí está bien. Vale, pues teníamos derecha. Se mueve a la derecha y dice hola. Se sigue moviendo a la derecha. Acordaros que la animación la pusimos en loop. Está moviéndose hacia la derecha y diciéndome hola cada vez que llegue ahí. Le doy a la P. Se para, pero ya veis que no salta automáticamente, sino que tarda un poquito. Vamos a verlo otra vez. Cuando yo estoy en el fondo, le doy a la P. Vuelve, pero vuelve de forma suave, y eso es por lo que os decía de que hace una transición suave entre las dos animaciones. Si le doy a la A, lanza la animación izquierda y me dice adiós cuando llega al final, y cuando le doy a la P, se para. Bueno, pues esto es el Animator, por lo menos la versión sencilla. Lleva muchas más opciones. Lleva, a ver que la veamos un poquito. Lleva la posibilidad de trabajar por layer. Bueno, por cierto, se ve aquí cómo estamos lanzando las animaciones. Si lo veis, ahora mismo está siempre dentro de la quieto. Si yo le doy a la D, pasa a la animación derecha y la va haciendo, etcétera. Bueno, la podemos ver en tiempo real. Y lo que os decía, aparte de eso, pues permite trabajar por capas, para hacer sus máquinas de la máquina de estados finitos que controla las animaciones, etcétera. Bueno, pues estos son las animaciones hechas con Unity, y con esto pues terminamos este bloque dedicado a animaciones. Hemos visto cómo hacer animaciones con Blender y también hemos visto cómo hacer animaciones con Unity.